Quien ha ido más allá del umbral vuelve siendo otro. Más allá de la vida, las voces de quienes han cruzado el umbral vital quedan en ti. Ana María Vázquez y Elías Harari. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Del libro Eva Luna de Isabel Allende. Hay que esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable. ¿Qué es la muerte si todavía no sabemos lo que es la vida? ¿Cómo puede inquietarnos la esencia de la muerte? La verdadera cuestión no es si hay vida después de la muerte, la verdadera cuestión es si tú estás vivo antes de la muerte. No he muerto, solo me fui antes, y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita en su historia. Perdona a todos. Tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles. No estoy muerto. Solo me fui antes. Muy buenas noches, estamos en nuestro primer programa de Más allá de la vida con mi compañero Elías Harari. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y estamos aquí en vivo, son las 9 de la noche, estamos en Om Shanti Radio, Ángel Urraza 904, esquina Gabriel Mancera. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con nuestro experto de esta noche, pueden marcarnos al 5525-1072. Siguen nuestras redes sociales, página web, email en www.comunidadsm.org, másallaoficialgmail.com y déjanos tus comentarios, preguntas o sugerencias. El tema de hoy, experiencias cercanas a la muerte. Elizabeth Kubler-Ross, Zurich, 1926, Scottsdale, Arizona, 2004. Psiquiatra suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en el tema de la muerte. Estudió 20,000 casos de gente de todo el mundo quienes habían sido declarados clínicamente muertos y quienes después habían regresado a la vida. Algunos habían regresado naturalmente y otros fueron reanimados. Existen 3 etapas al momento de la muerte, decía Elizabeth Kubler-Ross. El fallecimiento del cuerpo humano es la primera. Es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. En la segunda etapa, el que ha fallecido también se dará cuenta de que se encuentra completo nuevamente. Si alguien está teniendo una experiencia cercana a la muerte, le es permitido ver esta luz solo por un breve instante. Después de esto debe regresar. Pero cuando mueres realmente, la conexión entre el capullo y la mariposa se rompe. Después de esto, continúa Elizabeth Kubler-Ross, en la tercera etapa, no es posible regresar a tu cuerpo terrenal. Pero tú no querrías regresar a él de cualquier manera, porque después de ver la luz, nadie quiere regresar. En esta luz, tú experimentarás por primera vez lo que el hombre pudo haber sido. Aquí sí encontrarás entendimiento sin juzgar y amor incondicional. Estamos con nuestro invitado, un neurocientífico, un hombre bueno, generoso, maravilloso, un gran doctor, el doctor Carlos Bernal, investigador de fenómenos SM, pero también maestro de neurociencia. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Elías. Es un verdadero estás? gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos micrófonos. Bienvenido, Carlos. Y bueno, te queremos hacer la primera pregunta, que es para abrir este programa, acerca del tema, que es, ¿qué nos puedes decir acerca de las experiencias cercanas a la muerte?
Mira, esta es yo creo que una muy buena pregunta para iniciar, porque es necesario hacer varias precisiones al respecto. Una experiencia cercana a la muerte, bueno, literalmente la persona es declarada clínicamente muerta y como consecuencia o después de eso experimenta, o bueno, los que han tenido la fortuna de regresar a este plano, cuentan o narran qué es lo que vivieron cuando estaban dentro de esa muerte clínica. Dentro de esa serie de fenómenos que se pueden escuchar de los relatos, una de ellas son las experiencias fuera del cuerpo. Pero una experiencia cercana a la muerte es solo uno de los factores que pueden desencadenar el fenómeno de experiencia fuera del cuerpo. Es decir, tenemos, por ejemplo, eventos como hipoxia, como traumatismos. ¿Qué es la hipoxia, perdón? Una disminución súbita de oxígeno en el cerebro. Como sustancias alucinógenas, por ejemplo. Incluso existen personas entrenadas que pueden a voluntad generar una experiencia fuera del cuerpo. Entonces, como los budistas o los yogis. Eso es de manera clásica, pero actualmente existen también diferentes modos formales e informales que donde se pueden inducir de manera artificial por medio de electroestimulación en zonas específicas del cerebro una experiencia fuera del cuerpo. Y aquí quiero hacer una distinción para ver la terminología formal, vamos a ver. Uh-huh. Una experiencia fuera del cuerpo es un término técnico que estudia la medicina, sobre todo la medicina del sueño. Esta experiencia fuera del cuerpo, en ella la persona describe la sensación como experiencia de percepción fuera de los límites de su cuerpo físico, e incluso puede reportar que se ve o se mira a la distancia, fenómeno que se llama autoscopía. La diferencia, por ejemplo, con un viaje astral es que este último toma como que existe un cuerpo hecho de alguna sustancia que flota fuera del cuerpo físico, y es por eso donde se asienta la conciencia y de ahí se ve. Pero una experiencia fuera del cuerpo es un término técnico que se ha usado por varios investigadores desde los 60 hasta la actualidad para describir este tipo de fenómenos. Entonces, una experiencia cercana a la muerte es un factor desencadenante para una experiencia fuera del cuerpo. Voy a dar, una pequeña semblanza del doctor Carlos Bernal. Él es médico cirujano egresado de la UNAM, con doctorado en ciencias biomédicas en el área de neurociencias, investigador en el área de enfermedad de Alzheimer y epilepsia en seres humanos y modelos animales, terapista de neuro y biofeedback con la trata de pacientes con déficit de atención y trastornos de ansiedad. Ha sido ponente en los congresos de la International Academy of Consciences y autor de artículos en el Journal of Conscience, abordando temas de recuperación de la conciencia durante la fase de sueño REM e inducción de experiencias fuera del cuerpo. Okay, me llama mucho la atención, aparte de lo que lee Ana María de tu currículum, de tus estudios, de tu experiencia como científico, que la ciencia como tal pueda hablar de este tema, porque muchas veces y en mucho tiempo se ha tratado de comprobar o de investigar o de hacer algo a nivel científico de qué pasa con la gente que reporta tener una experiencia cercana a la muerte, porque mucha gente piensa que solo es como algún sueño, alguna alucinación, alguna historia que la mente misma recrea, pero me llama, por eso te vuelvo a repetir, me llama mucho la atención que un científico como tú esté investigando estos temas. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Bueno, el abordaje científico de la experiencia fuera del cuerpo tiene alrededor de 60 años, estamos más o menos alrededor, los primeros artículos formales salieron en el 1960 y actualmente hay investigadores internacionales que se ocupan del tema, del cual tengo el gusto de conocer algunos, y hay muchas publicaciones en revistas de alto prestigio reportando este fenómeno desde el punto de vista, digamos, estudiándolo como
una herramienta de conformación de la conciencia, porque tiene mucho que ver esta parte y quizás adentremos un poquito más en ello. Pero sí, el abordaje científico es difícil de este fenómeno, vamos a describirlo como un fenómeno, porque, bueno, para empezar, si estamos hablando de un factor desencadenante a las experiencias cercanas a la muerte, es pues difícil digamos, el preparar todo un equipo científico y de mediciones ante una persona que recién acaba de sufrir un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces todos los reportes que se tienen, la gran mayoría son de tipo anecdótico, ¿no? De lo que la persona nos puede contar después de que regresa de este tipo de experiencias. Pero plantear un diseño experimental, ese ha sido una de las grandes dificultades en el estudio de este fenómeno tal cual. Pero claro, sí, existen actualmente estudios formales de laboratorios de gama alta, digamos, en donde se estudian, de hecho, a personas en aparatos, en equipos como un resonador magnético, para ver qué estructuras del cerebro se activan o se desactivan cuando se está experimentando Porque sí, en este fenómeno, pero estamos hablando de algo intangible. Estamos hablando como del espíritu, como le llamamos, el alma, y la ciencia siempre quiere demostrar tangiblemente todas las cosas. Entonces, ¿cómo la ciencia estudia algo intangible? Bueno, yo creo que ahí podemos tener varios puntos de vista. Y bueno, mi formación primaria pues es científico, y sí estoy habituado, por ejemplo, a creer en cosas que me reportan la evidencia, pero las creencias finalmente son elecciones, ¿no? Uno tiene las creencias que elige tener, independientemente de la evidencia, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he salido al espacio y creo firmemente que la Tierra es redonda, ¿no? Lo creo, nunca la he visto redonda. Pero esto no era posible, por ejemplo, hace 3 siglos, donde la experiencia directa me decía que la Tierra es plana. Claro. No había otra. Entonces, el tener una creencia basándose en una experiencia directa tampoco es lo más adecuado, por ejemplo, ¿no? Podemos estar errados. Así como también el decir que la ciencia tiene todas las respuestas, pues no, claro. Tampoco. De hecho, ahí justamente donde empiezan las grandes preguntas es donde están las fronteras de la ciencia, y este fenómeno representa un verdadero reto para el estudio científico. Por supuesto. Y aquí nos estamos enfrentando un poco a Dios y al diablo. Porque si bien es cierto que un científico tiene que ser totalmente formal, hay testimonios de científicos que dan fe de una salida del cuerpo y una ida a algún lado. Particularmente yo tengo 3 experiencias cercanas a la muerte. Una de ellas, la más fuerte, me tocó con el doctor Jorge Padua, que murió en la plancha. Y no regresaba, y no regresaba, y no regresaba. Y la experiencia no fue grata, fue de las fuertes y fue muy fea. Lo relato en uno de mis libros. Sin embargo, sí me gustaría platicar de esta parte médica de los que sí creen y los que no creen en las experiencias cercanas a la muerte después del corte. ¿Les parece bien? Muy bien. En un momento regresamos con Más allá de la vida. Shanti Radio. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más allá de la vida oficial. Twitter, @Más allá oficial. YouTube, Más allá de la vida. Mail, info.másalladelavida@gmail.com. Página web http://comunidadesm.org. Ixtlilolotl, de rostro a corazón y viceversa.
Somos un centro de desarrollo humano, medicina alternativa y sanación. Nuestros servicios y actividades ofrecen masajes holísticos y terapéuticos para el control del estrés, terapias energéticas, psicológicas y físicas, diversas técnicas de meditación y medicina alternativa. En Ixtlilxolotl sabemos que tu desarrollo personal y consciente es nuestra prioridad. Entra en contacto con nosotros 5639-6406 o visítanos en Avenida Colonia del Valle 528, Interior 604, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en México DF. En Ixtlilxolotl formamos seres de rostro sabio y corazón firme. Regresamos con Más allá de la vida. Es un locutor de lujo que está diciendo regresamos con Más allá de la vida. Y sí, regresamos con el doctor Carlos Bernal. Elías Harari, tú leíste mucho acerca del libro de Iben Alexander. Sí. La prueba del cielo. Así es. ¿Nos platicas un poco de él? Sí, de hecho y de ahí platicamos con el doctor y su opinión. Ok, de hecho yo lo conocí personalmente. Ah, mira. En un congreso que fui hace como 2 años. Hay una organización en Estados Unidos que se llama IANDS, IANS, que es una asociación desde hace mucho tiempo que junta científicos, gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, psiquiatras, psicólogos. Cada año se juntan, una vez al año, en diferentes lados de Estados Unidos, y ahí cuentan y comparten todo el conocimiento científico y comparte la gente su experiencia. Entonces el año pasado, hace 2 años estaba él y lo escuché en su conferencia y me pareció muy, muy, muy interesante porque él era un doctor, bueno, es un doctor neurocirujano que era totalmente escéptico ante las experiencias cercanas a la muerte. Él era 100% científico y él, si no lo veía, no creía nada, nada más creía lo que veía. Entonces muchos de sus pacientes les reportaban tener este tipo de experiencias y nunca les hizo caso. Les daba medicamentos para que ya como que se calmen, se relajen. Y después de un tiempo a él le pasó algo muy especial en el cual su cerebro se infectó, entonces le entró una bacteria, que es uno de los casos que él trataba muy frecuentemente, una bacteria que se llama E. coli, y empezó como a comerse su cerebro. Entonces él entró en estado de coma y lo declararon le declararon muerte clínica y aparte tuvo muerte cerebral. Entonces tú sabes, hay 2 tipos de muerte, la clínica y la cerebral. La clínica es cuando el corazón se detiene, la cerebral es cuando ya no hay actividad en el cerebro. Entonces cuando pasa esto ya es muy difícil que si pueden reanimar al cuerpo, que este cuerpo pueda volver a reaccionar, ¿no? Entonces él tuvo esta muerte cerebral y después de esto regresó a la vida y narra cosas muy interesantes que él pudo ver en ese estado de coma que tuvo y en esa muerte cerebral. Y yo lo vi ahí, de pie, hablando, como si nada hubiera pasado. Entonces es algo como muy especial y muy curioso que alguien con muerte cerebral, porque decían que la mente puede ser que recree este tipo de experiencias. Pero cuando no hay una actividad cerebral, ¿cómo puede la mente platicar y contar todo lo que contó Iben Alexander en su libro? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que ahí estamos justo en una de las fronteras en donde valdría mucho la pena investigar. A mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Como bien dices, hay 2 clasificaciones para diagnosticar la muerte. De hecho, para diagnosticar la muerte, pues como médico, uno lo primero que tiene que hacer, pues es lo que se le llaman signos negativos de la muerte, es decir, la ausencia de signos vitales, ¿no? O sea, pulso, presión arterial y demás. Pero el cerebro puede tener, o sea, cuando uno deja de ver actividad cerebral,
uno no necesariamente está viendo la representación cerebral completa. Un electroencefalograma solamente puede detectar alrededor de 12 milímetros debajo de la corteza cerebral, lo cual que me está dando solo unas primeras capas de la corteza, Claro. Que es la más sensible, y obviamente ya hay muchas áreas de asociación importantes. Para tener un cese de la actividad cerebral, pues bueno, se tendría que hacer otro tipo de estudios de imagenología como resonancia magnética para constatar que todos los centros inferiores que regulan la respiración, que regulan el ritmo cardíaco, que regulan todo el sistema límbico, dejaron de funcionar para poder diagnosticar una muerte cerebral. De hecho, antes los criterios, por ejemplo, de Harvard eran, están todos los signos negativos de muerte, se hace un electroencefalograma plano, o sea, que se vea la línea isoeléctrica, y se dejaba en observación 24 horas. Y a las 24 horas se volvía a hacer toda la exploración, se volvía a tomar otro electroencefalograma y entonces se consideraba la persona muerta. Ajá. Así es. Después, luego en Minnesota se redujo esto a la mitad. Se hace lo mismo, pero a las 12 horas. Entonces, diagnosticar la muerte clínica es relativamente sencillo porque es la ausencia de signos vitales, pero la muerte cerebral no tanto. Y en enfermedades cerebrales, por ejemplo, como el edema cerebral causado por infecciones, sepsis o golpes, en donde hay una inflamación cerebral, hay medicamentos como el tiopental, que ese, al momento de administrarse para disminuir la inflamación cerebral, me genera un electroencefalograma plano. Uh-huh. No digo que sea el caso, pero me digo que es posible. Ajá. Entonces, cuando uno tiene, digamos, una muerte clínica, todavía la persona no está totalmente muerta. Para que yo pueda diagnosticar la muerte, tengo que, aparte, ver los signos positivos de la muerte, como lo son el rigor mortis, como son las lices, que son estancamientos de sangre, uh-huh. Putrefacción del cuerpo. Entonces, son signos positivos de muerte que digo, sí, la persona se murió. Y ahí, pues creo que nadie ha regresado de ese estado. Uh-huh. En ese inter, mientras digamos el tejido cerebral puede estar todavía viable y funcional y de alguna manera se reanima a la persona, regresa, y entonces sí la pregunta es muy válida. ¿Cómo es que sin actividad cerebral evidente se pueden generar una serie de historia? Porque finalmente es una historia. Claro. Pero al reflejar esa historia, por ejemplo, esto es algo muy curioso, se aplican muchas de las facultades cognitivas necesarias para aprender, recordar y evocar una historia, uh-huh. que son funciones ejecutivas atribuibles a estructuras específicas del cerebro, para empezar a recordarla, que es una función hipocampal, ¿no? Claro. de una estructura que se llama hipocampo. Ajá. Para diferenciar, por ejemplo, la memoria la guardamos en el hipocampo. Un cierto tipo de memoria de corto plazo, sí. Uh-huh. Y por ejemplo, la capacidad de reconocer formas. Si se ve una luz, si se ve un túnel, si se ve una figura antropomorfa, o sea, en forma de ser humano, sí. y que se reconoce con 2 manos y 2 brazos. Uh-huh. Si se entiende o no un mensaje, ahí estamos hablando de una facultad, de un lenguaje que depende. El cerebro está dividido en muchas secciones y cada acción que nosotros hacemos, como el lenguaje, como la marcha, está representada en un lugar topográficamente específico del cerebro. Donde te interrumpo, perdón, claro, un segundo. Claro. Hay gente que ha regresado y regresa con mensajes. Y su forma de ser cambia totalmente. Se vuelve místico, se vuelve más generoso, se transforma del que era, exacto, al que ahora es un ser más espiritual y más abierto a creer. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí puede haber 2 explicaciones para mí. Una, que sí la trascendencia de la experiencia sea de tal magnitud que entonces sí los valores de creencia se reordenan y cosas que le importaban en la persona antes del incidente ya no las ve valiosas, y viceversa, cosas que les parecían banales ahora las ve como importantes. O sea, muy probablemente eso sea a nivel cognitivo, psicológico. Uh-huh. Otra que puede ser también válida es que en ese estado haya habido algún cambio en algún núcleo cerebral que haya modificado la conducta. Por ejemplo, de las primeras investigaciones del cerebro, cuando se empezó a suponer que el cerebro regulaba la conducta, porque antes no se sabía, se pensaba que era una masa gelatinosa que no servía para nada, pero uno de los primeros indicios fue de un personaje ferrocarrilero, minero, que se llamaba Phineas Cage, en donde detonaba piedras para sacar grava, uh-huh. Algún mineral, y una varilla le atravesó por abajo del pómulo y le atravesó la cabeza, y la varilla fue a dar 1 metro lejos. Uh-huh.
Esta persona, cuando se recuperó, no se murió de milagro, pero cuando se recuperó cambió su personalidad total y absolutamente, ¿no? Pasó a ser de una vida caótica, desordenada, grosero, de maltrato hacia las personas, ¿no? Y así fue como se empezaron a suponer que había estructuras, áreas específicas del cerebro que gobernaban ciertas conductas. Entonces podía ser una combinación de las dos. O sea, puede ser que sí la experiencia, digo, morirse no debe ser cualquier cosa. Yo creo que pasar por una experiencia cercana a la muerte es, pues, digo, ya no creo que haya algo más allá de eso, porque lo que sigue es la muerte, ¿no? Ya es lo último que se puede vivir. Exacto. Entonces regresar seguramente a nivel psicológico sí es un cambio y una reordenación de la escala de valores. Y por otro lado, pues sí, tampoco las neuronas pueden ser igual después de una falta de oxígeno prolongada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué a una persona como tú, tan formado en las cuestiones médicas, le da por investigar experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo llegas a eso, Carlos? Bueno, es una muy larga historia, pero todo se resume al estudio de la conciencia. Hoy día no hay respuesta científica de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Perdón, no se sabe. ¿Qué me hace mi conciencia de identidad? ¿Qué soy yo o quién soy yo? No tenemos una respuesta para ello. Sin embargo, lo somos, ¿no? Seguimos siendo nosotros, actuamos como nosotros. Y las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo, me representan una herramienta para poder estudiar, Alberto. Por ejemplo, vamos a estudiar un caso coloquial que nos pasa a todos, los sueños normales. Ajá. Uno está en vigilia y tiene una conciencia de identidad. Yo me puedo referir a mí mismo como yo. Empiezo a dormir y esta conciencia de identidad se empieza a disolver hasta quedar yo inconsciente, y hay un momento en donde yo no tengo conciencia de identidad, no puedo decirme yo, estoy inconsciente. Pero dentro del sueño, más o menos una hora y 20 después, la actividad cerebral se reorganiza, se vuelve a ser más rápida y empieza un sueño común. Ajá. Y dentro de ese sueño común yo vuelvo a tener conciencia de identidad, yo estoy soñando, yo vivo las experiencias y ni siquiera me estoy dando cuenta de que estoy soñando, ¿no? O sea, estoy viviendo en primera persona la experiencia de un sueño. Ajá. Momentos después se vuelve a apagar y el ciclo se repite, pierdo la conciencia de identidad, la recupero, y alrededor de 5 o 6 veces por noche perdemos, o sea, nos desintegramos y nos armamos nuevamente. Y ese fenómeno, ¿qué? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo se arma y se desarma la conciencia? Y lo que se llaman sueños lúcidos. Exactamente, un sueño lúcido es darse cuenta de que se está soñando, y para mí esa es la primera clave que hay que investigar. Muy probablemente a todos los presentes nos ha pasado esa parte de darnos cuenta que estamos soñando. ¿Y cómo se llega a eso? Actualmente de manera espontánea. Sin embargo, nosotros en nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta de formas de poder inducir la recuperación de la conciencia dentro de un estado de sueño. Y eso yo creo que es un muy buen paso, porque este es un modelo que puede tener repetibilidad, o sea, lo podemos hacer a voluntad a lo largo del tiempo. Claro. Y eso a la larga nos va a dar herramientas para poder plantear nuevos diseños para ir un poquito más allá. O sea, es inducir a la persona para que se acuerde. Así es, ese sería el primer paso. ¿Cómo es que de repente cuando se arma la conciencia de identidad dentro del sueño, hago el clic y digo, ok, sí, estoy dentro de un sueño, ¿qué sucede allí? Ese es un fenómeno que actualmente lo podemos repetir prácticamente a voluntad, y es una primer plataforma para poder estudiar todas las demás fenómenos derivados de los sueños lúcidos, como una experiencia fuera del cuerpo, como Entonces esta es una parte de la conciencia, o es la conciencia la que... Al menos esto nos va a dar una herramienta para estudiar la conciencia. ¿Qué es la conciencia, doctor? La pregunta de los 64,000. Si alguien lo supiera. Porque nosotros, bueno, al menos yo, creo firmemente que la conciencia forma parte del alma, de esa energía que te hace vivir, que te hace ver más allá y tener un propósito, de levantarte todos los días, de ser, de estar, de vivir. Yo creo que eso es la conciencia, el tener sentido de ti mismo. Así es, el darte cuenta. Y esta para mí es la que se disuelve y se va al origen cuando se muere. Esa es mi creencia particular. Aunque no creo en un Dios como tal, sí creo en que hay algo que ha generado unas leyes por las cuales nos regimos, unas leyes físicas. Pero, ¿qué es para ti la conciencia? Bueno, actualmente soy más orientado a ahora sí, un modelo matemático de la conciencia.
Científico. La ciencia. Por eso decía que era la plática de Dios contra el diablo. Aquí, quién sabe quién es Dios Sí. y quién sabe quién es el diablo, pero Son no obstante nombres, ser pero amigos, no es importante eso. sí estamos con posiciones diferentes dentro de una misma perspectiva y es interesante ver Claro. la postura de cada uno, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que o sea, el debate y discutir las ideas es lo que va a hacer Claro. crecer, enriquecer y aumentar el conocimiento, sin duda. O sea, tal vez no tengamos ni la razón ni los de un lado ni los del otro, pero entre las dos Tiene un estará. punto, cada quien su punto de vista. Así es. Su verdad, su lado de la verdad. Así es. Y la conciencia actualmente, digo, hay muchas teorías que tratan de abordar la conciencia desde un punto de vista físico y físico teórico, digamos, ¿no? Y de un análisis de qué es la realidad. O sea, nos pasamos de ver qué es la conciencia a qué es la realidad. Y actualmente hay teorías en donde tratan de encajar la conciencia literal como una variable matemática. Es decir, para resumir rápido, si un estado de la materia puede estar en un estado A o en un estado B, quién o qué elige si esa materia puede estar en el estado A o en el estado B, y lo único posible que puede elegir se llama conciencia. Claro. Entonces, y ahí esa variable, sin esa variable no se podría explicar toda la teoría completa. Entonces, es muy interesante por allí. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar al 55 25 10 72. O escribirnos por chat, ¿no? También Vivo. por chat. Ahora Chat yo en tengo vivo. 2 preguntas. Adelante. Una es, yo he estudiado mucho acerca de los casos de las experiencias cercanas a la muerte. Y hay un estudio que hicieron para demostrar si la mente es la que recreaba esto o qué otra parte del ser era la que hacía este fenómeno. Entonces estudiaron muchos casos, en hospitales, en los que vieron la gente que tenía muerte clínica, los que podían reanimar y regresaban. Y ellos pensaban que como era un proceso mental o psicológico, el 100% de los que regresaban iban a poder reportar un fenómeno como experiencias cercanas a la muerte. Y se dieron cuenta de algo muy especial. Solo de un 10 a un 15% reportaban este fenómeno y se acordaban de todo lo que pasó con su cuerpo, que se vieron de arriba, regresaron totalmente cambiados. Y el 85% no reportaba nada, no se acordaban de nada. ¿Tú habías oído hablar de esto o qué puedes explicar acerca de este fenómeno? Por ejemplo, eso puede ser un comportamiento, ahora sí, estadístico del tejido cerebral, quizás. Porque, por ejemplo, vamos a las cosas de sustancias. Una sustancia como el DMT, por ejemplo, ¿no? Que es actualmente la... ¿Qué es el DMT? El DMT es una sustancia de origen vegetal que también se dimetiltrileno o algo así, ¿no? Dimetiltriptamina. Eso. Ajá, triptamina. ¿Pero qué es? Es una sustancia alucinógena. Ajá. Pero que te cuenta el cerebro también, nosotros lo tenemos, ¿no? En la glándula pineal. Y tiene una estructura similar a la serotonina, que es un neurotransmisor. Esta sustancia que es provoca una distorsión de la realidad. En ocasiones también provoca fenómenos disociativos como una experiencia fuera del cuerpo. Es decir, hay personas que la consumen y dentro de su experiencia reportan haberse visto, o sea, desprendido del cuerpo y verse desde afuera. Ajá. Pero no todas. Ajá, Yo sí, no todas lo reportan. Yo sí me vi. Ah. Ahora sí que me vi. Eres del 15%. Sí. Entonces, es el mismo comportamiento, por ejemplo, que en las experiencias cercanas a la muerte. No todas lo reportan. No responden. Debe tener el tejido, porque aquí sí estamos hablando con certeza de que la sustancia interviene en procesos neuronales físicos para alterar la percepción de la realidad, porque es dosis dependiente, es decir, va a tener una fase de inicio, cuando tenga una mayor concentración va a tener su clímax de la experiencia, se va a metabolizar y se va a degradar y entonces uno recupera una conciencia basal o normal. Con eso quiero decir que esto sí depende de una cosa física. Ajá. Esta experiencia con un DMT ingerido, totalmente dependiente de la dosis, ¿no? Entonces, en una experiencia cercana a la muerte también se generan cantidades de sustancias impresionantes y de respuestas y de sistemas de defensa de la neurona, porque la neurona se está viendo amenazada de muerte. Claro. Puede haber una lluvia de químicos, de impulsos
que dentro de las condiciones normales del tejido solamente un 15% se deriva en experiencias. ¿De qué depende? ¿De qué depende que un porcentaje sí pueda y el otro no? Eso sí va a ser difícil saberlo. Es como, por ejemplo, saber si uno va a reaccionar bien a una medicina o a otra, ¿no? No, por ejemplo, los antidepresivos, pues hay personas que responden muy bien a la primera, pero actualmente más de la mitad de las personas que reciben un antidepresivo no responden a ese mismo medicamento. Bueno, tenemos saludos, muchas gracias por estarnos escuchando. Angie RG desde Zacatecas, muchas gracias también a Raúl Sebastián, que le manda saludos a Elías. Esto fue por chat. Y Gracias. Parece que hay una pregunta, ¿no, Para el doctor? doctor, sí. Sí, nos manda una pregunta Laura Aguirre sobre la película Línea Mortal. Exacto. Dice que hablan sobre si en verdad pueden regresar con ciertas habilidades. A ver, si en verdad pueden regresar con ciertas habilidades. Así es. Yo creo que este es más bien parte del argumento dramático de la película. Muy probablemente los cambios que se vean son los que hemos comentado, cambios de personalidad, sobre todo de personalidad, cambios en la organización en la escala de valores, pero tener habilidades como por ejemplo ser más inteligente o por tener habilidades telequinéticas, eso no, creo que ya más bien desde la línea fantasía. dramática. Pero hay Cuando sí yo hay casos tuve que cuando yo tuve la última experiencia cercana a la muerte, vino después Línea Mortal y yo no podía verla. Te juro que no podía verla. La primera de Línea Mortal, entonces ya sabrás, fue en ese año que a mí me pasó esta última experiencia cercana a la muerte. Y no podía verla porque sí había muchas coincidencias. Muchas. Evidentemente no regresé con capacidades superiores. Evidentemente sigo siendo un ser humano. Más bien mi actitud acerca de la vida se ha ido modificando a raíz del tiempo y de otro tipo de cosas que me han sucedido recientemente. Pero sí no me volví más mística, ni más creyente, ni más espiritual, no en ese momento. Ahora sí. Y por otras razones que ya contaremos en otro momento. Yo luego más adelante me gustaría traer un estudio de un científico que estudió la gente que reportaba que sí vio las experiencias y lo estudió como a nivel energético qué es lo que pasaba, comparado con la gente que regresaban, que tenían la muerte clínica y regresaban, los estudiaron en un nivel como de la energía del cuerpo. Y se dieron cuenta que en los que sí reportaban sí había cambios. Y entonces podían afectar muchos reportan, los que han vivido esta experiencia, que pueden afectar aparatos eléctricos, pueden ver como la parte de la energía de la gente, regresan como con lo que dicen clarividencia o claricencia, sí regresan con diferentes... Más sensibilizados, digamos. Más sensibilizados a la energía. Yo lo puedo... Les recordamos, que estamos en omshantiradio.com.mx, que nos pueden llamar, estamos en vivo, 55 25 10 72. Muchas gracias a los que se están reportando. Si tienen preguntas, aprovechen, aquí está un médico especialista que está justamente para responder nuestras preguntas, y por lo que estoy viendo, nuestro querido doctor Carlos Bernal nos acompañará un par de veces más para decirnos qué hay en el cerebro. Y también nos gustaría mucho invitar a la gente, al público que nos está escuchando, si saben de gente que ha tenido este tipo de experiencias, que nos hablen, queremos escucharlas, queremos escuchar estas historias tan mágicas, tan impresionantes, que en muchos casos se repite. O sea, hay gente de todo el mundo y de todos los credos, todas las religiones, que reportan lo mismo. Y vamos a un pequeño spot para que nos digan cuáles son nuestras redes sociales y puedan comunicarse con nosotros. Claro. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más Allá de la Vida Oficial. Twitter, @Más Allá Oficial. YouTube, Más Allá de la Vida. Mail, info.másalladelavida@gmail.com. Página web
http://comunidadesm.org. Nos estaba contando un secreto el doctor Carlos Bernal, que fue a un congreso y que conoció a un médico. ¿Nos cuentas, doctor? Sí, dentro Me pareció muy interesante lo que dijiste. Dentro de los congresos a los que hemos asistido como ponentes de esta parte de la plataforma que les comentaba, tuve la fortuna de conocer a un científico, Olaf Blanke, que es del Instituto Politécnico Federal de Suiza y tiene su laboratorio en donde estudia varias cosas, pero una de sus líneas fue experiencias fuera del cuerpo, y tiene 2 publicaciones en la revista Nature en el 2002 y en el 2004 acerca de este fenómeno. Y yo cuando me sacaba él, le hice una pregunta muy similar a la que me hicieron hace ratito. ¿Por qué? Porque una persona puede estudiar o se dedica a estudiar eso, y la respuesta fue esa, fue por la conciencia. O sea, ¿qué mecanismos nos están armando a nosotros para podernos decir yo, para podernos referir a nosotros como un yo, ¿no? Claro. Y esos mecanismos ahora vemos que son flexibles, es decir, entre sus experimentos, por ejemplo, se ha demostrado que esa conciencia es flexible y se puede trasladar a un avatar virtual, por ejemplo, en donde de manera perceptual la mente puede trasladarse a un esquema virtual que no es él, y puede tener sensaciones por medio de ese avatar. O sea, la conciencia, nosotros tenemos una conciencia de identidad que tiene 2 manos, 2 pies, porque es lo que conocemos desde que nacimos. Claro. Pero si tuviéramos un cuerpo de pulpo, tendríamos la conciencia de 8 brazos, ¿no? Y una cabeza. Entonces, esta impronta este reflejo es flexible y es trasladable, y sus experimentos son muy, muy, muy impresionantes también. Hay una noticia que al parecer van a trasplantar la primer cabeza humana el próximo año. En diciembre de este año. En diciembre. Sí. ¿Qué va a pasar con la conciencia? Me debes un chocolate. La misma pregunta. ¿Qué pasa, Carlos? Bueno, mira, ¿O qué puede pasar? Yo me muestro un poco escéptico de que la cirugía funcione. Sí, que una cabeza en el cuerpo de otro. Yo pienso que el resultado final va a ser el deceso del paciente. Si tuviera que apostar ahorita cuál de las posibilidades, yo apostaba porque se muere el paciente. Es una cirugía extremadamente complicada, que van a participar más de 100 y tantos médicos, 100 doctores. La parte de la reconexión medular creo que es la más complicada de todas. O sea, hasta hoy día no se ha logrado hacer una reconexión total de una médula, ¿no? Pues no ha sido posible. O sea, en animales parece que lo han logrado. Hay un avance, sí. Han pasado cabeza de perro a otro perro, creo, ¿no? Sí hay avances en el sentido, pero no hay un Digo que si lo hubiera, ya Elías estaría caminando. Exacto. Así es, en un cuerpo de un vikingo. ¿No? Pero en el Elías, quiero decirles para los que no pueden vernos por la red y solo nos están escuchando, Elías es un hombre bastante guapo, que ronda a los 40, soltero, Gracias, buen partido. Gracias. Pero tiene novia. Exacto. Antes de que me pegue, tiene novia. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Silla de ruedas, no puedo moverme, entonces. En la silla más bien te ha ayudado a ser un gran hombre. O sea, no puedo caminar, pero si pudieran trasplantarme mi cabeza en otro cuerpo, quizás sí, pero está muy insólito eso. Sí, dice, tenemos en el chat a Vale, que dice, me encanta el programa, muchísimas felicidades. Y Kiara dice, soy tu fan. Gracias. Pero que aclare de quién, del doctor, de Elías o de mí, o del programa. Bueno, asumiremos que de los 3. Les mando un beso. El productor, que también está muy guapo y en edad de merecer, pero también tiene novia. Ok. Doctor, ¿cuál es el futuro de esto, de estas investigaciones? ¿Acabaremos en un mundo virtual? Hija, es una pregunta muy, muy fuerte, porque actualmente el avance de la tecnología es impresionante.
Estamos ya haciendo cosas tecnológicamente de fantasía, literalmente. O sea, yo creo que la realidad virtual, la realidad aumentada son solamente probaditas de lo que realmente puede ser la inteligencia artificial, de lo que pueden ser las redes neurales, de lo que pueden ser un montón de cosas. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que estamos en el partido todavía sin decisión, porque nosotros empezamos como humanos arrojados a la existencia en un mundo sin instrucciones. Claro. Y solos sí. nos hemos creado como nos hemos creado hacia donde vamos. Uh-huh. Y cada vez más la conciencia se va haciendo más dueña quizás de la situación, y se va viendo su polaridad, su lado positivo, claro, y los avances, y su lado negativo con todo lo que ello implica, ¿no? Y lo vemos un crecimiento paralelo como los dos lados de la fuerza, voy a llamarlo así, ¿no? Pero el tema de la conciencia todavía es un tema, el tema de la que está en pañales, ¿no? Digamos, totalmente, científicamente. Totalmente. Hay muy poca investigación formal al respecto, sobre todo por lo difícil del planteamiento, y de ahí, de hecho, ese es mi interés, o sea, mi interés particular es generar esa plataforma que nos dé repetibilidad del fenómeno, o sea, de la recuperación de la conciencia en un estado de sueño, por ejemplo, es un primer paso, de poder hacer repetidamente experiencias fuera del cuerpo de manera inducida, sin la intervención de medicamentos, sin la intervención eléctrica externa, sino como un entrenamiento personal. Esta parte para mí es como algo que nos puede dar una base para entonces sí entender o hacer diseños experimentales que nos permitan investigar más hacia el origen de la realidad o el origen de la conciencia, ¿no? Desafortunadamente estamos en un país en el que se recortan recursos a todo, a la ciencia, a la cultura, a todo lo que nos puede hacer avanzar más rápidamente. Como investigadora, que es tu esposa también, merecen todo mi respeto, porque van nadando contracorriente en busca de un sueño que no estamos nosotros acostumbrados a ver. Nosotros estamos del otro lado de la pantalla y ustedes están en el sueño, en su laboratorio, tratando de encontrar pruebas. No sé, pruebas científicas de algo. Cómo hacer el oro como antes, ¿no? Sí. Y desafortunadamente también en el país es como, por la situación supongo, se enfocan en ciertos temas, ¿no? Y yo creo que tienen razón, hay prioridades nacionales, hay proyectos que los apoyan mucho. Para temas de la conciencia, pues aquí en investigación nacional hay cero, o sea, no hay una sola. Pero hay países, Suiza, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, en donde afortunadamente sí, y también tengo la fortuna de conocer gente de esos países, en donde podemos estar interactuando constantemente, hacer cambios de ideas e incluso relacionar proyectos. O sea, hay intercambio de ideas real de manera científica de buen nivel, para realmente plantear proyectos en conjunto donde nos digan, ok, sí, puede ir por acá. Sí, yo no sé si plantear un proyecto para estudio de la conciencia con ACID, yo creo que primero se ríen y luego me dicen que no, pero afortunadamente no es así en todos lados, ¿no? No es así en todos lados, y siempre se pueden hacer colaboraciones formales con gente. Seguimos en omshantiradio.com.mx en vivo totalmente. Nuestro teléfono 55 25 10 72. Y síguenos en nuestras redes sociales. Mándanos un chat, mándanos una pregunta, que aquí estamos para responder. Queremos escucharte, queremos escuchar tu historia. Si tienes alguna historia con respecto a una experiencia cercana a la muerte, una experiencia fuera del cuerpo, nos encantará escuchar tu historia y quizás invitarte algún día aquí al estudio. Síguenos, por favor. Continuamos, Doc. Nos falta saber todo respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Gracias, Carlita Soto, por tus felicidades a todos. Felicidades a chicos. Muchas de parte gracias. De Carla Soto. ¿Qué necesitaríamos en el paso donde estás para poder avanzar? Aparte de la economía, obvio. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde va
esta investigación? Fíjate que el siguiente paso, y es algo muy importante también en cuanto a la gente que luego se acerca, por ejemplo, para platicar o para solicitar ayuda o para solicitar orientación, ¿no? Muchas veces se cree o se tiene como la fantasía, por ejemplo, de una inducción de una experiencia fuera del cuerpo, que es como si fuera un videojuego más, una experiencia para divertirse, ¿no? Creo que para hacerlo se necesita, para empezar, disciplina. O sea, es un entrenamiento, es como si aprendiéramos a hacer algún tipo de ejercicio, por ejemplo, el yoga, ¿no? El yoga realmente se necesita disciplina, constancia para lograr un objetivo preciso y puntual. Acá no es diferente, o sea, acá no es como tomarlo de juego, de recreo, de ok, a ver qué pasará si de repente me salgo, ¿no? Para eso, por eso se recurre frecuentemente a sustancias, ¿no? Porque se toma como de recreación. Y creo que esto más bien no es de recreación, es una introspección para empezar y un entendimiento de la propia estructura, que para llegar realmente a dominar una técnica voluntaria para una inducción de experiencia fuera del cuerpo se requiere sobre todo disciplina. Entonces muchas veces es lo que falta en ese caso. ¿Y si se puede lograr tener una experiencia así inducida, y para qué serviría? Bueno, la primera parte de la pregunta es sí se puede. Sí se puede. Sí, totalmente. De hecho, hay varios grupos que lo han logrado. Nosotros lo hemos logrado en varias ocasiones. Inducir una experiencia fuera del cuerpo, una experiencia cercana a la muerte. No, cercana a la muerte tendríamos que diseñar matar un piloto. Exacto. Como en la película. Medio matar a alguien como línea mortal, no. No. Una experiencia fuera del cuerpo tiene un protocolo más, mucho más seguro, obviamente, pero se necesita entrenamiento. O sea, finalmente en este momento nuestra óptica, puede estar errada o no, pero nuestra óptica es que es un fenómeno que depende de estructuras cerebrales y como tal se puede entrenar al menos hasta la puerta donde sucede. ¿Es un entrenamiento o es algo inducido con un medicamento? No, es un entrenamiento. Okay. Es un entrenamiento, wow. Sí. Hay experimentos que son inducidos por medicamentos, esos no lo hacemos nosotros. O por alucinógenos. O por estimulación eléctrica transcranial. Se estimula sobre todo la conjunción temporoparietal, que está acá. Y está allí, acá del lado en el lóbulo izquierdo, derecho. En el lado derecho. Derecho, la unión se une el lóbulo temporal con el Arribita parietal. de la oreja derecha. Ok, sí, exacto. Y se puede, entonces la persona puede ver su cuerpo desde arriba. Exacto. Solo su cuerpo puede ver en dónde está también. El entorno, sí. También. El entorno, sí. Y claro. O sea, ya han logrado eso. Y escucha Sí. voces, escucha... Hay un fenómeno de fenómenos perceptuales, a veces resultan distorsionados, pero ahí tenemos que teorizar mucho, porque a veces sí se logra ver con total nitidez y porque a veces no. O sea, y la persona está dormida. Así es, está en un estado de sueño REM normal, ¿no? Entonces digamos que estaríamos tomando algo en un principio un poco más cercano a un sueño lúcido, o sea, hacer el puente entre la conciencia de dormido y de despierto, ¿no? Eso que decías del sueño lúcido, que dices que también se puede inducir. Así es. También se induce de esta forma. Se induce de la misma forma, exactamente. Okay. O sea, el primer obstáculo a vencer es el mantenerse consciente. Bueno, no el mantenerse, el recuperar la conciencia, porque se tiene que perder en un principio, porque si no hay una estructura cuando nosotros nos dormimos que se llama sistema reticular activador, que es el switch del cuerpo, ¿no? O sea, cuando uno se duerme, se apaga el switch para que nosotros no nos movamos al son de nuestros sueños. Si eso falla, resulta en un trastorno de sueño que se llama sonambulismo y nosotros ejecutamos nuestros sueños. Eso no debe pasar, se debe apagar el sueño, se apaga y después se sueña y no al revés, ¿no? Cuando falla eso, hay algunos tipos de fenómenos como la parálisis del sueño, que aquí popularmente se le conoce como que se sube el muerto. Sí. Okay. Sí, que no te puedes despertar. Que no te puedes despertar, pero tiene también su explicación fisiológica más clara todavía. Ok, ¿y para qué se haría esto? ¿Para qué alguien quisiera inducir para qué, esta parte? El para qué esa es una respuesta mucho más difícil de contestar. O sea, el por qué lo podemos hacer también es una pregunta difícil de contestar. Yo en este momento lo usaría, como todos los investigadores, como una herramienta para el estudio de la conciencia, literal. O sea, ahí debe estar enclavado el secreto de cómo nos formamos, cómo se ensambla nuestra conciencia, tanto en estado de vigilia, cómo se desarma y cómo se vuelve a armar dentro de un sueño, ¿no? Correcto. O sea, ahí nos daríamos cuenta que existe algo más que es solo el cuerpo. Que existe algo que no podemos explicar, pero que es una energía que podría ver.
el mismo cuerpo desde otro punto de Sí, vista. sí puede ser a nivel perceptual, a nivel sensorial, o sea, ahí es donde hay un universo de preguntas por contestar que sin un diseño experimental concreto es casi imposible. Y es lo que hace, la interesante, pues, tu investigación, tu rama en este momento, que según entiendo no es totalmente a lo que te dedicas, sino que es un tiempo porque no es algo que está subvencionado. Y si alguien le gustaría participar en un estudio de estos, bueno, puede ponerse en contacto. Tenemos una página de Facebook que se llama Experiencias fuera del cuerpo y el arte del ensueño. Así estamos en Facebook, y ahí podemos por inbox y podemos ponernos en contacto. O sea, si alguien quiere ser un candidato, podrías tú hablar con él. Claro. Es tan interesante el tema que nuestro productor quiere decirnos algo. Sí, que Raúl Sebastián quiere que hagamos un programa acerca de las experiencias con ayahuasca. Lo haremos. A ver si podemos hablar de eso. Lo haremos, por supuesto. Claro que sí. Raúl. Muchas gracias, Raúl. Y gracias. sí, lo prepararemos con tiempo para poder hacerlo correctamente y serio. Y gracias a todos por sus llamadas, Vale, Kiara. Este programa tiene la diferencia de otros de que va sobre la seriedad. No va sobre la charlatanería. Vamos en serio a investigar qué hay más allá de la muerte. Así es. Y cerramos con una frase. El día ese que temes como el último de tu vida es el de tu nacimiento a la eternidad. Séneca. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Gracias, doctor Carlos Bernal. Gracias a ti, Ana. Gracias, don Elías Harari, coconductor. Ana María Vázquez. Gracias. Gracias, Andrés Espinosa Díaz, nuestro operador, Fernanda de la Parra en redes, producción y voz de Pablo Robles. Esto fue en Om Shanti Radio, Más allá de la vida. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más allá de la vida oficial. Twitter, @Más allá oficial. YouTube, Más allá de la vida. Mail, info.masalladelavida@gmail.com. Página web http://comunidadesm.org.